Muy bien, estamos ya en el capítulo 50 de Isaías, meditando, discerniendo, acercándonos un poco más a lo que es el carácter de Dios. Y hemos visto elementos trascendentales y sobre todo pertinentes para nosotros como iglesia de Jesucristo con respecto al carácter de Dios, enfatizando siempre que, como dice un texto por ahí, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que hay algunos elementos que lo sorprenden a uno de pronto del Antiguo Testamento porque un poquito extraño para nosotros algunos elementos del Antiguo Testamento que nos hablan de Dios, pero hemos insistido en que el Dios no cambia, hace referencia al carácter, porque con respecto a los planes, a las acciones, sí vemos cambios. En el Antiguo Testamento habían ciertos elementos que el pueblo judío, el pueblo de Dios, hacía y tenía incluso como mandamientos de hacer rituales, diferentes prácticas que no coinciden con las del Nuevo Testamento. Por ejemplo, apedreaban a los que desobedecían la ley. Para mencionar un ejemplo de esos que son no muy agradables a nuestros ojos, a nuestros oídos. Entonces, la conducta y el proceder de Dios sí tiene sus cambios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el carácter de Dios es el mismo. Por eso estamos leyendo este libro del Antiguo Testamento, que tiene una cantidad de elementos. Me llamó mucho la atención porque mientras estábamos cantando, estaba conversando con un señor aquí afuera en la calle, que yo siempre lo he visto pasar con su carrito de recoger el reciclaje y él siempre se para un ratico ahí. Entonces le pregunté que si quería entrar y me dice que era cristiano. Entonces empezó a evangelizarme y entre esos pues me mencionó a Isaías y me hablaba de ciertas cosas que a veces los como cristianos no hacemos, y entonces me mencionaba a Isaías y empezó a hablar de ciertas prácticas, pero como diciendo que deberíamos hacerlo, ¿no? Pero en Isaías encontramos cosas que son propias del Antiguo Testamento y que se quedaron allá, que son parte de la forma de actuar de Dios como actuó en el Antiguo Testamento. Pero ese filtro que estamos usando de cómo es Dios, no solamente qué hizo, sino cómo es, ese es algo que permanece para nosotros hoy. Y en estos últimos domingos hemos venido hablando particularmente de la fidelidad de Dios, afirmando como punto de partida que la fidelidad de Dios no depende de, es decir, es fiel porque Él es así. Y ese título, esa insistencia la hemos hecho porque en nuestra forma de entender la fidelidad, la hemos visto como que yo soy fiel si tú eres fiel. Entonces, esa reciprocidad a veces nos hace ver a Dios como en las mismas circunstancias y por eso venimos insistiendo, la fidelidad de Dios no depende de. Eso lo estamos viendo en estos capítulos 47 al 55, pero hoy vamos a estar mirando el 50, que seguramente la mayoría de ustedes ya lo leyó esta semana. Capítulo 50, un capítulo bastante corto, solamente son 11 versículos. Y vamos a decir de antemano esto: Dios es fiel aunque repudie la rebeldía. Creemos que el capítulo 50 hace énfasis en eso, que Dios repudia la rebeldía, pero que eso no afecta su condición de ser un Dios fiel. Y esto es, cuando hablamos aquí de repudiar, seguramente para nosotros es la idea de odiar algo, ¿cierto? Pero la estoy utilizando, echando mano del texto bíblico, porque es que ahí habla del repudio en el sentido para referirse al divorcio, a la separación de una pareja. El Antiguo Testamento habla del repudio cuando un hombre
repudiaba a la mujer, que en ese contexto era lo que sucedía cuando una mujer, un hombre le daba carta de divorcio o carta de repudio a una mujer para romper su relación con ella. Entonces, en Isaías 50 encontramos el uso de esa figura para referirse a la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y efectivamente Dios repudia la rebeldía, pero eso no afecta su fidelidad. Y eso es lo que vamos a mirar. Simplemente vamos a leer este capítulo tan cortico que comienza de la siguiente manera el versículo 1. Así dijo Jehová. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Nos encontramos con una pregunta que lo pone a uno a pensar en primer lugar sobre su significado, pero además que es bastante fuerte y, repito, echa mano de una terminología propia del Antiguo Testamento que tiene que ver con el repudio. Y es importante para entender la pregunta, entender qué era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Precisamente les estaba mencionando sobre la ley que existía, que la encontramos pues obviamente en Deuteronomio, que dice que si un hombre encuentra algo indigno en su mujer, le dará carta de divorcio, de repudio, y la dejará ir. Si esa mujer, al ser repudiada por su marido, quedaba libre, por lo tanto se podía volver a casar. Pero la ley decía que si el segundo marido también la repudiaba o moría, el primer marido no podía volverla a tomar. Era una prohibición que había en la ley. Si ya la repudiaste, ya no se pueden reconciliar. De alguna forma es lo que estaba diciendo el texto. Y aquí entonces se pregunta sobre esa costumbre. Vamos a ver qué tiene que ver esto con Israel. La segunda pregunta hace referencia a otra costumbre del Antiguo Testamento. Y era que cuando un hombre tenía una deuda con algún acreedor y no tenía cómo pagarla, una de las formas que utilizaban era entregando a sus hijos o a sus hijas en servicio a su acreedor. Es decir, que era como una forma de pagar las deudas, los hijos. Incluso si el hombre que tenía deudas moría sin haber pagado sus deudas, el acreedor podía venir y decir: ustedes son esclavos míos porque su papá me debía. Sí, esa era una costumbre que había. Entonces, con base en esas dos costumbres, está Dios hablándole al pueblo de Israel. Recuerden bien que está hablando con su pueblo y le hace esa pregunta: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo os repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? ¿Cuál es el ambiente, la connotación que hay de la pregunta de Dios aquí a Israel? Noten bien que al hablar de la mamá de su madre, está hablándole a Israel y le dice a Israel: vuestra madre, ¿cierto? Y habla de ellos como hijos. Entonces, ¿de qué contexto está hablando? ¿Cuál es la relación que hay ahí? ¿Quién viene a ser Dios en esa relación? Un padre. Es decir, Dios es el papá, Israel, el Israel antiguo es la mamá, y los hijos de Israel, los actuales que están allí en Babilonia como esclavos, son los hijos de esa pareja. Recuerden que Dios siempre se presenta en el Antiguo Testamento como un matrimonio con Israel. Es decir, Dios e Israel forman un matrimonio. Y aquí los descendientes de Israel, los hijos de Israel, que en este momento, en esta revelación, ellos están esclavizados, están, digamos, dominados por los babilonios. Entonces viene esta pregunta, Dios hablando como papá, como un papá, y les dice a ellos: ¿qué es de la carta de repudio? Pero ¿por qué la pregunta?
¿qué es de la carta de repudio con la cual yo la repudié? Es decir, ¿dónde está esa carta? ¿Dónde hay la legalización del repudio de Dios a Israel, que la repudió, la echó? Es una pregunta que él le hace a Israel. ¿Por qué le hace esta pregunta a Israel? Porque Israel se está sintiendo así. Israel, en ese abandono que está allá en Babilonia, siente que ha sido abandonada por Dios. Y Dios dice, ¿dónde está la carta de repudio? ¿Dónde están mis acreedores a quienes yo los vendí a ustedes? Es decir, está pidiendo la legalidad de estos dos actos, el repudio a la mujer y la vendida de sus hijos. Es de lo que Israel se está quejando. Y entonces responde él mismo, he aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Qué implica esa explicación? No fui yo quien te repudió. No fui yo quien los vendió. Ustedes están en esa situación por ustedes mismos, por sus propias maldades y rebeldía. El pueblo de Israel, bajo el dominio de los babilonios, vivían quejándose. Hace 8 días lo veíamos en el capítulo 49 también, que ellos decían, ¿por qué nos olvidaste? ¿Por qué nos dejaste? Ellos viven reclamándole a Dios porque se sienten abandonados por su Dios. Y Dios les dice, no, ustedes son los culpables de su propio destino, por su maldad y por su rebeldía. Esta forma en que Dios expresa lo que tiene con Israel es muy interesante, en primer lugar, porque deja ver que Dios entiende a su pueblo como una relación personal. Históricamente ha sucedido con el pueblo de Israel y se ha visto, sobre todo teniendo en cuenta que es un pueblo vigente, una religión vigente, que se entiende así como una religión, la religión judía. Dios dice, esto no es una religión, esto es una relación. Nosotros estamos en una relación que Dios la compara como una relación de pareja. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el síndrome, digámoslo así, de Israel ha trascendido también al cristianismo. Algunas veces, se entiende el cristianismo como una religión. Dios y Jesús en el Nuevo Testamento ha sido muy enfático en hacernos ver lo que tenemos con Él como una relación. Y tenemos la tendencia desde la religiosidad, desde el cristianismo, judaísmo y de hecho cualquier religión, a ver los asuntos que tienen que ver con Dios como un asunto de actos religiosos, de rituales, de posiciones, de frases mágicas, de actos que como que compran el favor de Dios, como si esto se tratara de algo mágico. Dios dice, no, yo soy su papá. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, les dio potestad de ser ¿qué? No dice que les dio potestad de ser cristianos, ni católicos, ni musulmanes, no, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere vernos en una relación de papá a hijos, no en una relación de amuleto. Él no es un amuleto. Y esto es lo que le reclama también a Israel. Por otro lado, esta forma de Dios presentar me hace pensar en lo que sucede con algunas relaciones entre nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos también nuestras relaciones donde esperamos fidelidad y vivimos de fidelidad, pero donde muchas veces algunas relaciones llegan a romperse. Es decir, gracias, hermano. Las relaciones rotas
son muy comunes en nuestro diario vivir, de todo tipo, ¿no? Desde las más cercanas, como la relación de pareja, conyugal, y con la persona con la que más convivimos y pasamos tiempo, pues muchas veces tenemos desencuentros, ¿no? Hay desencuentros en las relaciones y entonces en esos desencuentros cada uno ve el problema con sus propios lentes y para la otra persona yo soy el problema, para mí tú eres el problema. Eso sucede en todas las relaciones, padres e hijos, hermanos, amigos. Y es muy interesante ver cómo nos señalamos mutuamente. Y a veces cuando alguien está por ahí en la mitad, de pronto se deja influenciar por uno de los lados y resulta que cada uno tiene su propia forma de ver las cosas. Esos desencuentros generan que yo vea a la otra persona como culpable y me siento víctima. Y entonces muchas veces alguien de la relación decide acabar con todo y dice, esto se acabó, yo me voy. O tú te vas, como a veces decimos, se echa a la persona, esto se acabó. En ese se acabó muchas veces los espectadores o incluso los mismos que están involucrados en esa ruptura utilizan vocabulario que hacen ver a la persona que dio por terminada la relación como el culpable, porque dice, me echó o se fue. Pero muchas veces la persona que da por terminada la relación, lo que está es llevando a la práctica lo que ya se había acabado, legalizando lo que ya se había acabado en la práctica. Es decir, a veces el que sale expulsado realmente era el que había roto la relación. Para poner un ejemplo que también me hace recordar ese texto, es el huerto de Edén. En el huerto de Edén, Dios echó a Adán y Eva del huerto. ¿Quién decidió echar? Dios. ¿Quién rompió la relación? El hombre y la mujer. Entonces, a veces a veces hay personas que rompen la relación, pero quieren permanecer bajo el techo aparente de una relación. Y hay relaciones muy aparentes, pero que dentro se ve que están rotas hace tiempo. Dios no tiene relaciones aparentes. ¿Quieres estar conmigo? Aquí están mis brazos. ¿No quieres estar conmigo? Ahí está la puerta. Esa es la forma de pensar de Dios. Así le hizo a Adán y Eva. Y así le hace a Israel. Pero aquí se lo está recordando. Yo no los repudié. Yo no los vendí. Ustedes mismos por su maldad se apartaron de mí. Ese es el reclamo que Él les está haciendo. No lo vean como que yo soy infiel. Ustedes han sido los infieles, le dice Dios a este pueblo. Así que esa introducción y ese contexto es el que plantea este capítulo donde presenta esta relación entre Dios e Israel. Y en el versículo 2, entonces enfatiza a Dios. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Qué tal la pregunta? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Cómo vemos a Dios ahí? Buscando. Es decir, yo los he estado buscando. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? Dios a Israel. En medio de su alejamiento de Dios, Dios los ha estado buscando constantemente y ellos están mirando para otro lado. Nuevamente esta pregunta me transporta al huerto de Edén. ¿Recuerdan esa frase? ¿Dónde estás tú? De Dios. Cuando el ser humano pecó, Dios vino al huerto a buscarlos y no los encontró por ningún lado. ¿Dónde estaban? Escondidos. Se habían escondido entre ellos porque se pusieron ropa, pero también se escondieron de Dios. Y Dios, ¿dónde estás tú?
Dios, imagínense ustedes, el creador, Dios soberano, se esfuerza más por buscarnos a nosotros que muchas veces nosotros por buscarle a Él. Y saben, esa es otra característica de la diferencia que hay entre relación y religión. Si ustedes miran las religiones o la religiosidad, son esfuerzos que hace el ser humano por buscar a Dios, muchas veces equivocados, la mayoría de las veces. Pero esto es algo que Dios está diciendo, no, yo los busco a ustedes, yo vivo buscándolos. Incluso Jesús viene a este mundo y se somete a todas las limitaciones que tiene el ser humano como carne para venirnos a buscar. Eso en relación. Y aquí Dios dice, ¿cuánto he venido y ustedes no me han respondido? Y entonces hace otra pregunta. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? ¿Saben? Yo veo aquí a un Dios que tiene la figura de papá y la figura de esposo, pero suplicando a un pueblo rebelde y malvado que no merece ese papá, no merece ese esposo. Pero Él es el que suplica. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No saben que pueden contar conmigo? Yo no sé si usted como papá alguna vez le ha dicho eso a un hijo. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no me avisó? Si yo estoy aquí para ayudarle, cuente conmigo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. ¿Se ha cortado mi mano para redimir? ¿No saben, no se acuerdan quién soy yo? Y como no se acuerdan, entonces Él dice, siguiendo ahí en el versículo 2, he aquí que con mi reprensión yo hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Un poquito de memoria de lo que es capaz Dios de hacer. Todo eso lo puedo hacer en favor de ustedes, le está diciendo Dios a Israel. En esa situación que ustedes están metidos, yo soy el que los puedo sacar porque el mundo, el universo, las naciones, los poderes están en mis manos y yo hago lo que quiero. Así que ustedes están en eso es porque quieren, porque pueden contar conmigo. Eso es lo que está diciendo Dios. Con este enfoque y este recorderis que le hace Dios al pueblo, entonces viene en este capítulo lo que se viene llamando desde la teología como los cantos del siervo. Aquí vuelve a aparecer el siervo que hemos venido viendo en los capítulos anteriores, como que mete la voz. Aquí habla el siervo sufriente. Dice así, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Es el siervo de Dios. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Este es un canto del siervo. De ese siervo que hemos venido mirando en los capítulos anteriores y que dice, a veces vemos que no se sabe si se refiere a Israel. De hecho, se presentó como Israel en capítulos anteriores. A veces pareciera que fuera el propio profeta Isaías, que está diciendo Dios me ha enviado. Y a veces, para nosotros los que estamos aquí al lado del Nuevo Testamento, nos es imposible no ver allí también a Jesús, ¿cierto? Tal vez, y no podemos decir si los judíos lo entendían así en ese contexto, incluso de pronto ni el mismo Isaías, al escribir él hablaba del siervo de Dios, pero ni él mismo de pronto se dio cuenta que estaba hablando de algo que habría de venir. Por eso cuando leemos este versículo 6, uno dice, ¿pero a quién se refiere? ¿Quién es ese siervo que dice, di mi cuerpo a los heridores
y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de escupitajos, de esputos, ¿cierto? Es decir, el maltrato al que fue sometido Jesús, el siervo de Dios, lo hizo con el propósito que aparece en el primer versículo 4, dice, para hablar palabras al cansado. Recordemos cuando el mismo Jesús, cuando comenzó el ministerio, allá en Lucas capítulo 4, dice que leyendo precisamente a Isaías, porque él empezó a leer en la sinagoga el profeta Isaías, y leyó esa parte donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos. Es decir, a eso vino Jesús, a traernos un mensaje de consuelo, un mensaje de restauración, un mensaje de redención del pecado. Y entonces ese mensaje y esa misión para él se convirtió en la muerte. Porque por traer ese mensaje fue torturado y puesto en una cruz. Así que seguramente este cántico es imposible no relacionarlo con el papel de Jesús. Y sigue mencionando este cántico, esto hasta el versículo 9. Dice así, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Lo está diciendo el siervo de Dios. 8. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Contémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí, ¿cuál Señor me ayudará? ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Si el siervo que se menciona aquí hace referencia a Jesús, nos permite ver a ese Jesús que está en la cruz, por ejemplo, torturado, diciendo cosas como, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, en su último suspiro, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta último momento, él estuvo confiando en ese Salvador suyo, en su Padre. En el Getsemaní dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero le dice, Padre, Padre mío, Abba, que es una forma cariñosa de llamar al papá. Abba, Padre. Jesús murió en la cruz siempre con su tranquilidad de estar haciendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 7, puse mi rostro como pedernal. Recuerden ustedes que cuando Jesús iba a ser llevado ya a Jerusalén, cuando él se dio cuenta que ya había llegado la hora de enfrentar lo que iba a pasar con él en la cruz, dice la Biblia que él levantó su rostro diciendo, ha llegado la hora, subamos a Jerusalén. Y puse mi rostro como un pedernal, es rostro duro, es decir, aquí tocó lo que haya que hacer con tal de salvar al ser humano. Ese es el cántico del siervo que aparece una vez que Dios le ha recordado a Israel que lo que tienen es una relación y que lo que están viviendo es por culpa de ellos y no porque él haya sido infiel o porque los haya vendido o porque se haya divorciado de ellos, cosa que hubiera sido imposible volverse a reconciliar porque el divorcio era definitivo, recuerden ustedes, el repudio. Entonces les recuerda que hay un mensaje por medio de su siervo, un mensaje de restauración, como diciendo, por cuanto yo no los he repudiado, por cuanto yo no me he divorciado de ustedes, aquí les envío un mensaje de restauración. Yo lo que quiero es reconciliarme con ustedes. Son ustedes los que me han abandonado a mí, le dice a Israel. Y entonces el profeta, con base en eso, le dice al pueblo, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo?
El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Es la invitación, la exhortación que hace el profeta a este pueblo a quien Dios le está reclamando por su infidelidad. Y miren esa invitación tan hermosa. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Es decir, la voz que acabamos de pronunciar. El que anda en tinieblas, escuchen bien, el que anda en tinieblas y carece de luz, que es el problema de Israel, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios para que salga de las tinieblas. El Evangelio del Nuevo Testamento dice lo mismo. Juan capítulo 1. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que se acerca a mí no andará en tinieblas. Y Juan en sus cartas, en su primera carta, hemos estado leyendo en estos días en Oikodomé, enfatiza, el que permanece en él está en la luz. El que dice que permanece en él pero está en las tinieblas es mentiroso, porque el que está en él pues está en la luz porque él es la luz. Es el mismo mensaje de salir de las tinieblas a la luz verdadera. Pero este capítulo termina de una manera triste, de una manera deprimente. Dice el versículo 11, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. ¿Eso qué significa? Encendéis fuego. La invitación es vengan a la luz, salgan de las tinieblas, acérquense a Dios. Pero ellos, ¿qué hacían? Encendían teas, antorchas para iluminarse, antorchas que se habrán de apagar. Es decir, estaban confiando en sus propias luminarias en lugar de mirar a la luz eterna de Dios. Y entonces por eso termina con una ironía. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Quieren seguir ahí? Les dice a Israel. ¿Quieren seguir dándome la espalda? ¿Quieren seguir confiando en sus propias luminarias que se han de apagar en lugar de acercarse a mí, que soy la luz? Sigan así. Empieza con el tono de un papá suplicante, de un papá que echa en cara que siempre ha estado para ellos, y termina con una advertencia. Sigan así y van a ser sepultados en dolor. Este es un capítulo que nos deja ver un contraste marcado entre un Dios fiel y un pueblo de Israel necio, que sigue confiando en sus propias fuerzas y que se aparta de esa luz verdadera. Al mirar esto, quiero que recordemos algunas afirmaciones que estamos haciendo. Yo las estoy repitiendo todos los domingos porque la idea es que al terminar esto tengamos bien claro lo que es la fidelidad de Dios. Los que han estado viniendo pues ya se saben de memoria esos puntos, ¿cierto? Pero como hay personas que nos están visitando hoy, voy a recordarles esos puntos que aclaran lo que es la fidelidad de Dios. Recuerden esto ustedes entonces. Creo que sí. La fidelidad de Dios no depende de, número 1, Dios es fiel en sí y a sí mismo. ¿Qué estamos corrigiendo con esto? Pensar que Dios es fiel porque es que yo soy bueno, que Dios es fiel porque yo practico unos rituales, que Dios es fiel porque yo oro, o porque yo ayuno, o porque yo diezmo, o porque voy a la iglesia, o porque leo la Biblia, o porque le hago el bien al prójimo. No, Él es fiel en sí mismo. Hagamos lo que hagamos nosotros. Por ahí hay un texto del Nuevo Testamento que dice que aunque fuéramos infieles,
Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo, porque Él es fiel porque lo que Él es, porque Él es en sí. Segunda aclaración, Dios es fiel, no cómplice. ¿Por qué aclaramos eso? Porque algunos, como confían en la fidelidad de Dios, dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, que no importa cómo andemos en la vida, Él nos ayuda. ¿Sí? Y hasta para hacer fechorías se encomiendan al Diosito fiel. No, Dios no es compinche. Él no es cómplice. Él no es parcero. Él es un Dios fiel a sí mismo. Y como es fiel a sí mismo, odia el pecado. Número 3. Dios es fiel a sus pactos. Él ha establecido pactos desde el Antiguo Testamento. En Jesucristo hay ciertos pactos con el ser humano. Pero no es que Él dijo, venga, sentémonos y charlemos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pactamos o no pactamos? No, Él establece en su soberanía el pacto y espera de su pueblo, de sus hijos, de la iglesia, una respuesta simplemente de obediencia. Recuerden bien, yo no puedo pactar con Dios. Yo obedezco los pactos de Dios. Dios es fiel a sus pactos, no a que yo plantee un proyecto y digo, Señor, yo sé que me va a ir bien porque es que tú eres un Dios fiel y yo pacté, y algunos pactan hasta con billete y creen que les va a ir bien porque hicieron un pacto con Dios. No, es Dios el que los establece y yo simplemente digo, sí, Señor. Número 4. La salvación, y aquí estamos hablando de la salvación eterna, depende de la fidelidad de Dios. ¿Eso qué descarta? Descarta que dependa de la fidelidad mía. Yo no soy salvo porque yo soy fiel. Yo soy salvo porque Dios es fiel. Yo soy salvo porque Jesús fue fiel hasta la muerte. Esa es la esperanza de mi salvación. Él va a cumplir sus pactos, como por ejemplo, volver. Y vendrá por nosotros. Por eso soy salvo, porque Él es fiel. Claro, algunos preguntarán, ¿y entonces yo no tengo que ser fiel? Sí, pero como hemos dicho, ¿qué es la fidelidad de nosotros? ¿Qué es la fidelidad de nosotros? La fidelidad de nosotros es consecuencia de la fidelidad de Él. Es decir, no causa la salvación, es la consecuencia de la salvación. Si usted está agradecido con Dios por lo que Él hizo por usted, usted debe ser fiel. Pero por gratitud, no para comprarle nada. No hay nada que le podamos comprar o pagar. Es por gratitud, es por obediencia y sobre todo, si tenemos en cuenta que es una relación, por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Pero vamos a añadir hoy un asunto más en esta lista de cosas de la fidelidad de Dios, y es esta. La rebeldía impide ver la fidelidad de Dios. Eso es lo que acabamos de leer en el capítulo 50. El pueblo de Israel estaba sumido en la maldad y en su rebeldía a tal punto que no podía ver la fidelidad de Dios. El problema no era infidelidad de Dios, el problema era pecado de Israel. Y el mismo ser humano, si volvemos a mencionar el Edén, empezó a esconderse de Dios, y esconderse de Dios repercutió en empezar a morir. Fue echado del huerto. Dejó de tener acceso al árbol de la vida, para el cual fue creado eternamente. Empezó a apartarse de Dios. Miren, desde que el ser humano fue sacado del huerto, ¿qué se necesitaba para que ellos vieran a Dios? Una revelación de Él. No podían verle de otra forma porque estaban totalmente separados de Dios. Y déjeme decirle que esto es una verdad que aplica al mundo que está en tinieblas
El mundo que está en tinieblas no puede ver la fidelidad de Dios porque está en tinieblas, porque está en pecado, porque está en rebeldía. Por eso el mundo que está en tinieblas atribuyen las cosas positivas de la vida a su trabajo, a su esfuerzo, a sus sueños, al presidente, al Estado, a la ciencia, al uno, a la otra. Le buscan alguna justificación a las cosas. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, no pudieron ver a Dios en la creación, ni le dieron gracias. Empezaron fue a adorar a las criaturas en lugar de adorar al Creador. ¿Por qué? Porque estaban en tinieblas. Las tinieblas no permiten ver la fidelidad de Dios. Las tinieblas no permiten que alguien despierte cada día y diga, Señor, estoy vivo otra vez. Otro día de vida. No les permite ver el sol y decir, gracias, Señor, por el sol. Gracias, Señor, por la lluvia. ¿Por qué? Porque no se lo atribuyen a Dios, porque están en tinieblas. Pero en segundo lugar, este también es cierto con respecto a aquel que sí conoce a Dios, pero se aparta. Porque así como Israel conoció a Dios que lo sacó de Egipto y después se apartó a los Baales, pues hay muchos que han conocido el Evangelio de Jesucristo en la cruz y sin embargo viven en sus propias costumbres antiguas, pecaminosas, autosuficiencia, intereses personales, búsqueda de cosas terrenales, de cosas materiales, de satisfacciones egocéntricas. Y entonces creyentes, para no decir cristianos, creyentes que caen en darle la espalda a Dios y después empiezan a decir como Israel, Señor, ¿qué está pasando? Yo no siento a Dios, yo no veo a Dios, es que no. Hasta dicen, ¿por qué no oran por mí? Porque es que yo no puedo, yo no sé. Alguien me decía, pastor, llámeme para que yo venga la próxima semana. Y no, yo no lo voy a llamar. Si tú conoces a Dios, ¿por qué voy a tener que llamarte? Pero muchas veces esperamos es que Dios se manifieste de alguna forma. Yo quiero una señal de Dios para ver si debo hacer, oír o comprar o vender. Si tú conoces a Dios, debes andar como Él anduvo. Debes andar en la luz y no dependes de empujoncitos. No enciendas tus propias antorchas alrededor. Anda en la luz del siervo de Dios, de Jesucristo. Cierra tus ojos y oremos. Padre, te agradecemos porque tú eres un Dios fiel, siempre, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Las circunstancias que nos rodean, muchas veces negativas, muchas veces dolorosas, nunca hablan de que se haya acabado tu fidelidad. Hablan del pecado que hay en la tierra, de las tinieblas que hay en la tierra, y muchas veces hablan de mi abandono de la fe, de mi negligencia para buscarte, de mi esconderme muchas veces. Porque tenemos que reconocer, Señor, que cuando a veces andamos en malos pasos, no quisiéramos que tú te aparecieras. Preferimos estar escondidos. Perdónanos la infidelidad, Señor. Y como dijo alguien a ti, a Jesús, ayúdanos en nuestra incredulidad. Danos fuerza, Señor. Queremos mantener esta relación que tenemos contigo de padre a hijo. No una relación con una institución o con una religión, sino contigo como papá. Creemos en lo que tú dijiste.
Creemos en lo que tú ofreciste, vida eterna, que volverás y que somos tus hijos. Pero no solamente queremos andar creyendo una teoría, sino caminar como tal, como hijos de Dios. Tal vez hayan aquí personas que reconocen su condición de rebeldía, de enfriamiento, de religión rutinaria. Este es el momento de decirle, Señor, perdóname, perdóname. Tu brazo no se ha cansado de bendecirme, pero mi rebeldía a veces no me deja ver tu fidelidad. Perdóname, Señor. Dígaselo a Él y comprométase con Él. Escucha, Señor, la oración de cada uno y responde conforme a su necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Una buena semana.